El viento, una presencia constante en aquel rincón olvidado de México, no solo traía consigo el aroma a tierra húmeda y la promesa de lluvia, sino también un presagio sombrío, una tensión palpable que se aferraba a cada alma del pequeño pueblo. Las linternas parpadeaban con un nerviosismo casi humano en las ventanas de las humildes casas, proyectando sombras danzarinas que parecían dibujar el miedo en las paredes de adobe. A lo lejos, el aullido solitario de un coyote se mezclaba con el crujido metálico que, de vez en cuando, irrumpía en la noche. El sonido distintivo de las llantas de vehículos pesados que no pertenecían a la gente de bien. Eran ruidos ominosos, heraldos de una fatalidad inminente que se cocinaba a fuego lento bajo el manto estrellado de 1992. Los lugareños, con el corazón encogido, sabían que algo grande, algo terrible, estaba a punto de desatarse, una noche de sangre y fuego que cambiaría para siempre el destino de algunos. Este no era un enfrentamiento cualquiera, era la colisión inevitable entre la inocencia ancestral y una maldad desmedida, un choque que pronto envolvería una historia tan increíble como desgarradora. En el corazón de este paisaje, donde el tiempo parecía haber tomado un desvío y la modernidad era solo un eco lejano, vivía la familia Guzmán. No eran los Guzmán que ahora resuenan en los titulares de la infamia, sino una estirpe de campesinos forjados por el sol y la tierra, cuya riqueza no se medía en lingotes de oro, sino en el verdor de sus cultivos y la fortaleza de sus lazos familiares. Su hogar era un puñado de humildes construcciones de adobe y palma, enclavadas en un valle que había sido el sustento de sus ancestros por generaciones. La vida allí era sencilla, dictada por el ritmo de las estaciones y el esfuerzo diario. El trabajo duro no era una opción, sino una forma de vida, un legado transmitido de padres a hijos. Sus valores eran tan puros y arraigados como las raíces de los viejos árboles que salpicaban el paisaje. Unión, honor, respeto por la tierra y una fe inquebrantable en que el esfuerzo rendiría su fruto. En el centro de este universo gravitaba Mateo Guzmán, el patriarca. Un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y los ojos que atesoraban la sabiduría de años y la serenidad de quien ha visto mucho y ha comprendido aún más. Su presencia infundía calma y respeto, un pilar inamovible para su esposa, sus hijos y sus nietos, quienes veían en él no solo un líder, sino la encarnación misma de su herencia y su futuro. Los años 90 en México eran una época de contrastes brutales. Mientras el país se abría al mundo con tratados comerciales y promesas de progreso, en sus entrañas más profundas, la oscuridad tejía una red cada vez más densa. Era la era del ascenso imparable de los cárteles de la droga, organizaciones que, aprovechando la corrupción endémica y el abandono estatal de vastas regiones, extendían sus tentáculos como una plaga. Territorios enteros caían bajo su yugo, y las vidas de miles de mexicanos se convertían en moneda de cambio en sus guerras despiadadas por el control de rutas y mercados. El cártel de Sinaloa, o CDS, apenas comenzaba a cimentar su leyenda de brutalidad, tejiendo su influencia por todo el noroeste del país, devorando pueblos y sometiendo a sus habitantes con una violencia que desafiaba la comprensión. La ley, si es que existía, era la suya. La justicia, un ideal ajeno a sus métodos. En este contexto de impunidad creciente y terror silencioso, la vida tranquila de familias como los Guzmán, tan ajena a los vaivenes del poder y la avaricia, se volvía peligrosamente vulnerable, una pequeña isla de paz que la marea de la violencia amenazaba con engullir. Fue en ese escenario de contrastes violentos donde la idílica existencia de los Guzmán comenzó a resquebrajarse. Un atardecer, mientras los últimos rayos del sol teñían de naranja los campos de maíz, una camioneta de lujo, demasiado ostentosa para aquel lugar, se detuvo frente a la modesta casa de Mateo. De ella descendieron 3 hombres, armados hasta los dientes, sus figuras recortadas contra el cielo crepuscular como presagios de una nueva era.
Su líder, un joven con un tatuaje tribal en el cuello y una sonrisa cínica, se presentó con aires de dueño. Sus palabras fueron un golpe helado. La tierra de los Guzmán, les dijo, ahora pertenecía al cártel de Sinaloa. Exigían un impuesto por cada cosecha, una cuota de protección que, en realidad, era una extorsión descarada. Mateo, con la misma calma que usaba para observar el crecimiento de sus plantas, escuchó cada palabra, cada amenaza velada. Sus ojos, profundos y sabios, clavaron su mirada en el joven, y con una voz que no denotaba miedo, sino una determinación forjada en la experiencia, se negó. «Esta tierra es nuestra», sentenció. «Ha sido de mi familia por más de 100 años y no la vendemos ni la entregamos a nadie». La risa del hombre del tatuaje fue un estallido disonante en la quietud del campo. Una risa que no era de alegría, sino de escarnio y advertencia. «Ya veremos, viejo», dijo, y su mano se posó en el mango de su arma. «Hay muchas maneras de convencer a la gente. Algunas son menos agradables que otras». Antes de subir a la camioneta y marcharse, uno de los sicarios, con un gesto de brutalidad calculada, pateó con saña el viejo pozo de agua que abastecía a la familia, derribando una de sus paredes de piedra. No hubo palabras adicionales, no hubo más amenazas explícitas. El acto fue, en sí mismo, la declaración más clara. Una muestra de su poder, una advertencia de la brutalidad que estaban dispuestos a desplegar. La familia, atónita y con el corazón en un puño, observó cómo el polvo levantado por la camioneta se disipaba lentamente en el aire. La paz había sido quebrada. Mateo, sin embargo, no flaqueó. Su mirada se mantuvo firme, su quijada apretada. Sabía que la negativa a ceder no sería un acto sin consecuencias, que aquella noche solo era el prolegómeno de algo mucho más grande y peligroso. La sombra del CDS se había posado sobre su hogar y no se iría fácilmente. Es importante que, mientras te adentras en esta historia de valor y resistencia, consideres la valentía de estas personas y te suscribas al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que a menudo la historia oficial prefiere olvidar. Es un pequeño gesto que marca una gran diferencia. La sombra del cártel de Sinaloa se cernía ahora con mayor densidad sobre la humilde morada de los Guzmán, tejiendo una red invisible de terror que lentamente estrangulaba la paz que tanto apreciaban. Las advertencias veladas se transformaron en exigencias descaradas, rompiendo el tenue velo que aún protegía la vida sencilla de Mateo y los suyos. Los hombres de El Chacal no tardaron en regresar, esta vez con una intención más explícita y una violencia apenas contenida. Fue una tarde calurosa, bajo el sol abrasador que pintaba los campos de un ocre intenso, cuando los hijos de Mateo, jóvenes y fuertes, sudaban la tierra labrándola con el mismo esmero que sus ancestros. Estaban concentrados, sus espaldas inclinadas, cuando el rugido de varias camionetas rompió el silencio de la pampa. 4 vehículos, polvorientos y ominosos, se detuvieron abruptamente al borde de sus cultivos. De ellos descendieron hombres armados hasta los dientes, sus rostros cubiertos por paliacates o gafas oscuras, ocultando cualquier rastro de humanidad. Sus pasos eran pesados, resonando no solo en la tierra, sino en el corazón de los muchachos Guzmán. Uno de ellos, un joven aún imberbe, pero con la arrogancia de quien se sabe respaldado por el poder de la muerte, se acercó a paso lento, con el cañón de un rifle de asalto señalando el suelo, pero con la clara intención de apuntar más alto si era necesario. Su voz, rasposa y cargada de burla, les exigió un porcentaje desorbitado de su cosecha, no como un trato, sino como un impuesto por el simple privilegio de pisar la tierra que por derecho les pertenecía. Argumentó que sin la protección del cártel, sus vidas y sus tierras serían tan vulnerables como la paja al viento. La amenaza era clara: pagar o perderlo todo, no solo la cosecha, sino la vida misma. Los muchachos, aunque jóvenes, compartían la misma sangre y el mismo espíritu inquebrantable de su padre. No cedieron, no hubo palabras de sumisión,
solo un silencio estoico que enfureció aún más al enviado del cártel. El líder local del CDS, a quien todos conocían por el temible apodo de El Chacal, era un hombre cuya reputación lo precedía. No era un estratega brillante, sino un ejecutor brutal, un perro rabioso cuya lealtad al cártel se medía por la cantidad de sangre derramada y el terror que infundía en los corazones de los campesinos. Su mirada, incluso a través de las gafas oscuras que rara vez se quitaba, transmitía una frialdad deshumana, la de alguien que había presenciado y perpetrado atrocidades innumerables sin un solo temblor en el pulso. Había ascendido rápidamente en la jerarquía del cártel no por su astucia, sino por su crueldad inusitada y su total desprecio por la vida ajena. Para él, los Guzmán no eran más que un irritante obstáculo, una mosca en el engranaje de su creciente imperio. Su ambición no conocía límites, y veía el control de esas tierras, por inhóspitas que fueran, como un paso más en su camino hacia un poder absoluto. La idea de que una simple familia de labradores pudiera oponérsele era una afrenta personal que su retorcido sentido del honor no podía tolerar. Las presiones aumentaron cada día. Pequeños sabotajes, incendios inexplicables en las lindes de sus cultivos, ruidos extraños en la noche que mantenían a todos en vilo. La familia Guzmán vivía bajo una tensión constante, cada sombra un posible enemigo, cada ruido una amenaza inminente. El culmen llegó una noche, cuando el olor acre del humo despertó a Mateo. Vio llamas devorando una pequeña porción de su maíz ya maduro, el fruto de meses de trabajo y sacrificio. Las llamas danzaban macabramente bajo la luna, una advertencia ardiente y cruel que se clavó como una daga en el corazón del viejo campesino. Ya no era solo una extorsión, era una declaración de guerra, una humillación destinada a quebrar su espíritu. Sentado en el porche de su humilde casa, bajo el manto estrellado de México que parecía indiferente a su sufrimiento, Mateo Guzmán tomó una decisión. No podía huir. Sus raíces estaban profundamente ancladas en esa tierra, la misma que sus abuelos y sus bisabuelos habían trabajado con sudor y sangre. Esa tierra no era solo suelo fértil, era la tumba de sus ancestros, el eco de sus risas, el testimonio de su honor. Abandonarla sería traicionar cada fibra de su ser, cada lección de resistencia y dignidad que les había impartido a sus hijos. El miedo, palpable y frío, aún se sentía en el ambiente, pero una nueva luz, la de la determinación inquebrantable, brillaba ahora en los ojos de Mateo. Sus hijos, mujeres y hombres ya se habían congregado a su alrededor, sus rostros reflejando la misma angustia y la misma pregunta silenciosa. ¿Qué haremos, padre? Mateo los miró a todos, sus ojos fijos en cada uno, transmitiendo una fuerza silenciosa que apaciguó sus almas. No nos iremos, dijo con voz firme, sin atisbo de duda. Defenderemos lo nuestro, defenderemos lo que somos. No era un alarde de valentía imprudente, sino la afirmación de una verdad profunda, ancestral. Su decisión, aunque teñida de miedo, fue acogida por el resto de la familia con una unanimidad casi religiosa. Las lágrimas de preocupación se mezclaron con un nuevo sentido de propósito. Y así, sin decir una palabra más, la familia Guzmán comenzó sus preparativos silenciosos. No había armas ni entrenamiento militar, solo el ingenio de un hombre de campo y la solidaridad de una familia unida. Fortificaron su hogar con todo lo que tuvieron a mano: viejos tablones, piedras pesadas y la sabiduría de cómo la tierra puede ser una aliada o una trampa. Los muchachos, bajo la dirección de Mateo, cavaron zanjas superficiales camufladas en los caminos habituales, movieron rocas para bloquear ciertos accesos y observaron atentamente los patrones del terreno. Las mujeres, con una calma que desmentía el terror en sus entrañas, se encargaron de organizar provisiones, de afilar herramientas de labranza hasta convertirlas en improvisadas armas blancas, y de vigilar el horizonte con una agudeza que solo el peligro extremo puede otorgar. No buscaban la violencia, no anhelaban el derramamiento de sangre,
Solo querían defender ese pequeño pedazo de mundo que era suyo, su hogar, su dignidad. Cada noche, antes de que el sol se ocultara, los Guzmán se reunían, no para rezar en voz alta, sino para compartir un silencio cargado de promesas, de ese pacto inquebrantable que solo la familia forja frente a la adversidad. La niebla del miedo no se había disipado, pero la determinación era ahora un faro, firme y brillante. En medio de la oscuridad inminente, eran campesinos, no soldados, pero su amor por la tierra y por los suyos era un arma más poderosa que cualquier rifle. La noche prometía ser larga y la batalla inevitable. La escalada de la violencia era una sombra que se cernía ineludible sobre la pequeña propiedad de los Guzmán. No pasó mucho tiempo antes de que la paciencia del chacal, ya de por sí inexistente, se agotara por completo. La insolencia de esos campesinos, pensaba él, era una afrenta directa a su autoridad y a la reputación de su organización. Quienes osaban desafiar al cártel de Sinaloa debían ser aniquilados, no solo como castigo, sino como una lección brutal para cualquiera que considerara la desobediencia. Por ello, una noche que prometía la falsa tranquilidad de la luna nueva, un grupo de sicarios, menos numeroso que el contingente que el chacal alistaría después, fue enviado con una misión clara: dar un escarmiento ejemplar a la familia Guzmán. La tensión en el ambiente era palpable incluso antes de que los hombres armados se acercaran. Los perros de la familia, animales acostumbrados al silencio de la noche y a la presencia de la fauna silvestre, ladraron con una furia y un miedo inusuales. Sus aullidos resonaron por los valles, una advertencia gutural que hizo que Mateo, que nunca dormía profundamente, se pusiera en pie de un salto. Sus hijos, entrenados desde pequeños para reconocer la diferencia entre el ladrido de un coyote y la señal de un peligro humano, ya estaban despiertos, sus ojos fijos en la oscuridad exterior. No había que decir una palabra. Todos sabían lo que significaba. El primer encuentro fue precisamente eso: un escarmiento que se tornó en una prueba de fuego para la determinación de la familia. Los sicarios, confiados en su número y en la sorpresa, intentaron irrumpir en la casa principal. Pero los Guzmán no eran ajenos a las viejas costumbres de fortificación. Las puertas gruesas de madera, reforzadas hacía tiempo por Mateo, ante un temor instintivo más que ante una amenaza real, resistieron los primeros embates. Las ventanas, pequeñas y enrejadas, ofrecían puntos ciegos que la familia conocía a la perfección. Desde el interior, con la poca luz de las lámparas de aceite apenas iluminando sus rostros tensos, los Guzmán repelieron el ataque con una mezcla de ingenio y coraje. No tenían armas de fuego sofisticadas y optaron por el conocimiento de su terreno como su principal escudo. Piedras lanzadas con fuerza precisa, palos que salían de rendijas insospechadas y el temor ciego de la noche, todo ello se combinó para desorientar a los atacantes. Un sicario, que se aventuró demasiado cerca de un granero, tropezó con una cuerda tensa que Mateo había colocado días antes para atrapar pequeños animales, y ahora se convertía en una trampa primitiva. Cayó de bruces, el grito de dolor ahogado por la risa nerviosa de un hijo de Mateo desde la oscuridad que lo rodeaba. Otro, al intentar escalar una pared exterior, recibió el impacto de una vasija de barro llena de agua, que lo hizo resbalar y caer, dejándolo aturdido. La confusión sembrada en las filas de los atacantes fue momentánea, pero suficiente. No esperaban una resistencia tan férrea, menos aún de una familia de campesinos desarmados, o eso creían ellos. Finalmente, tras varios minutos de infructuosos intentos, y con la aurora comenzando a teñir el cielo de un tenue gris, los sicarios se retiraron, frustrados y con algunos golpes y contusiones. No hubo bajas significativas para la familia, solo la cicatriz indeleble del miedo y la confirmación de que la paz había sido arrebatada de sus vidas. La victoria, si es que así podía llamarse, fue pírrica. Sabían que esto era solo el preludio. La noche siguiente, el silencio se rompió solo por los sollozos contenidos de la hija menor, mientras Mateo consolaba a su esposa.
La pequeña victoria no había traído alegría, sino la certeza de la tormenta que se avecinaba. Cuando la noticia del fiasco llegó a oídos del chacal, su ira fue monumental. Su rostro se desfiguró, marcando más profundamente las cicatrices de viejas batallas. ¿Una familia de labriegos había logrado humillar a sus hombres? La afrenta era insoportable. Su orgullo herido exigía sangre, y no se contentaría con menos que la aniquilación total. «Les daré un ejemplo que ni la tierra olvidará», murmuró con voz ronca a sus lugartenientes, sus ojos oscuros brillando con una promesa de violencia desenfrenada. Ordenó que se preparara un contingente mucho mayor, el más grande que había enviado hasta la fecha, para un asunto menor como este. 12 hombres, los más feroces de su escuadrón, bien armados y con la orden explícita de no dejar a nadie con vida. Esta vez no sería un escarmiento, sino una matanza. En la finca Guzmán, a pesar del cansancio y la conmoción, Mateo sabía que el tiempo para la defensa pasiva había terminado. Observaba la casa, las pequeñas fortificaciones improvisadas, y comprendía que no sería suficiente contra la verdadera fuerza del cártel. Su plan debía evolucionar de la defensa a la supervivencia, y para sobrevivir tendrían que ser más astutos, más feroces, más uno con la tierra que tanto amaban. Reunió a su familia, sus ojos reflejando una determinación férrea, pero también el dolor de la decisión que estaba a punto de comunicar. «Nosotros no buscamos atacar, hijos míos», dijo Mateo, su voz grave resonando en el pequeño cuarto familiar. «Buscamos sobrevivir. Defender nuestro hogar es defender nuestra vida, nuestra dignidad. Ellos vendrán con más fuerza, con más rabia, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen: conocimiento de esta tierra, de cada roca, cada arbusto, cada sombra». Su plan era audaz y desesperado. No podían enfrentarse de frente a un grupo numeroso de sicarios armados hasta los dientes. Su estrategia se basaría en la guerrilla, en el engaño, en el uso maestro del entorno y en la determinación inquebrantable de una familia que no tenía nada más que perder, salvo su propia existencia. Durante el día, bajo la apariencia de realizar sus labores cotidianas, los Guzmán se movieron con un propósito renovado. Mateo, con la ayuda de sus hijos, comenzó a crear trampas más sofisticadas. Hoyos camuflados cubiertos con ramas y hojas secas, con estacas afiladas en el fondo, redes ocultas que, con un tirón preciso, podían derribar a un hombre, puntos de emboscada rudimentarios, pero efectivos, donde la oscuridad y la vegetación espesa se convertirían en sus aliados. No buscaban matar necesariamente, al menos no al principio, sino desorientar, herir, sembrar el pánico y la confusión entre los atacantes. Querían convertir su hogar en un laberinto mortal para cualquiera que osara entrar sin el conocimiento íntimo de sus caminos secretos. La desesperación se había transformado en una astucia feroz y el miedo en una voluntad de hierro. La noche de la verdad, la noche más sangrienta de 1992, se avecinaba, y la familia Guzmán estaba lista para recibirla de pie. El sol comenzó su descenso inexorable, tiñendo el cielo de un naranja sanguíneo que presagiaba una noche cargada de presagios. Un silencio denso y sofocante se apoderó de la finca Guzmán, roto solo por el chirrido incesante de los grillos y el lejano aullido de algún coyote solitario, sonidos que, lejos de traer calma, acrecentaban la tensión palpitante en el aire. Dentro de la casa, cada miembro de la familia se movía con una gravedad silenciosa, sus ojos clavados en las ventanas, en los umbrales de las puertas, en la oscuridad creciente que se cernía sobre ellos. No había risas, ni siquiera susurros, solo el tenue roce de las alpargatas contra el suelo de tierra apisonada y el crujido ocasional de la madera vieja de la casa. Era una espera angustiosa, una que ponía a prueba la fibra misma de sus almas, sabiendo que cada minuto que pasaba los acercaba al inevitable enfrentamiento. Mateo Guzmán, el pilar inquebrantable, se movía entre sus hijos con una calma que desmentía la tormenta que se gestaba en su interior. Sus ojos profundos y sabios escudriñaban cada rincón, cada rostro,
buscando no solo evaluar las defensas, sino también reafirmar la determinación de su estirpe. Era un hombre de la tierra, forjado por el sol y el esfuerzo, y ahora esa misma tierra se había convertido en el escenario de su última batalla. Había instruido a sus hijos, cada uno con una tarea específica, con un lugar en la estrategia desesperada. El mayor, Pedro, de 28 años, era un hombre fornido, con manos duras como la piedra y una lealtad inquebrantable. Su papel era proteger el flanco más expuesto de la casa, armado con un viejo rifle de caza que su abuelo le había heredado, cargado con perdigones y una determinación que igualaba la de su padre. Pedro no era el más elocuente, pero su presencia era un muro, un baluarte de protección para sus hermanos menores. Sabía que su fuerza y su proteccionismo serían cruciales. A su lado, su esposa, Elena, aunque llena de miedo, preparaba ollas de agua hirviendo, un arma rudimentaria pero efectiva con la que planeaba defender la entrada principal. El mediano, Miguel, de 22, era el más ágil e ingenioso de los hermanos. Sus ojos vivos no se perdían detalle, y su mente rápida había aportado ideas valiosas a la elaboración de las trampas. A él se le había encomendado la misión de moverse por la retaguardia de la casa, utilizando los pasadizos secretos y los escondites que él mismo había ayudado a excavar. Su habilidad para pasar desapercibido y su puntería con el resortero, una herramienta de la infancia convertida en arma, lo convertían en un fantasma entre los matorrales, capaz de golpear y desaparecer. Miguel sentía el miedo, claro, pero también una extraña excitación, una adrenalina que lo impulsaba a mostrarse digno de la confianza de su padre. Y luego estaba Ana, la hija, la más joven, de 19 años, pero no por ello menos letal. A pesar de su apariencia delicada, Ana poseía una puntería sorprendente con el rifle de aire comprimido de su padre, un arma que utilizaba para cazar pequeños animales. Su determinación era inquebrantable, una voluntad de acero forjada por el amor a su familia y el orgullo por su hogar. Mateo le había asignado el puesto de vigía en el pequeño campanario improvisado en el tejado, desde donde tendría una visión privilegiada del camino de acceso. Su misión no era solo alertar, sino también, si fuera necesario, neutralizar a cualquier atacante que osara escalar. De sus ojos, normalmente llenos de sueños juveniles, ahora emanaba una seriedad que helaba la sangre. Con la última luz del crepúsculo desvaneciéndose en el horizonte, un sonido apenas perceptible rompió la quietud. Un tenue rumor, como el de un viento lejano, que se fue haciendo más denso, más cercano. No era el viento, era el motor de varios vehículos, avanzando lentamente por el sendero polvoriento que conducía a la finca. La respiración se detuvo en la casa de los Guzmán, las miradas se cruzaron, llenas de una mezcla de terror y determinación. La espera había terminado. Los faros cortaron la oscuridad como cuchillos, revelando las figuras de varios hombres fuertemente armados. Eran al menos una docena, como había prometido el chacal. Se movieron con sigilo, una sombra alargada y amenazante que avanzaba hacia la casa. Su llegada no fue una entrada impetuosa, sino un cerco planificado, una exhibición de fuerza calculada para infundir terror. Llevaban rifles de asalto que parecían brillar bajo la escasa luz de la luna, pistolas en las caderas y chalecos tácticos que los hacían parecer invencibles. La arrogancia era palpable en sus movimientos. Se sabían superiores en número y armamento, y creían que esta sería una tarea sencilla, una lección rápida para una familia de campesinos insolentes. «¡Salgan de ahí, viejos! ¡Esto se acabó!», gritó una voz gutural, amplificada por la oscuridad, rompiendo el silencio como un trueno. Fue la señal. Los sicarios confiados comenzaron a avanzar hacia la puerta frontal y las ventanas, sin prever la resistencia. Uno de ellos, un hombre corpulento con un pasamontañas, intentó forzar la puerta de madera con una patada brutal. El estrépito resonó en la noche. Pero la familia Guzmán no era una presa fácil. Desde dentro,
El padre y Pedro respondieron con la precisión mortal de quienes defienden su última trinchera. El viejo rifle de caza de Pedro rugió, y el impacto de los perdigones dispersos hizo que el sicario que intentaba forzar la puerta retrocediera con un grito ahogado, tambaleándose y cayendo en la oscuridad. No había sido un impacto fatal, pero sí lo suficiente para sembrar la confusión. La arrogancia inicial de los atacantes se resquebrajó. Un asalto frontal a la casa comenzó de inmediato. Los balazos comenzaron a llover sobre las paredes de adobe, levantando nubes de polvo y dejando agujeros en la vieja madera de las ventanas. El sonido de los disparos era ensordecedor, una cacofonía infernal que prometía muerte y destrucción. Los sicarios, furiosos por la resistencia inesperada, intentaron irrumpir por diferentes puntos, buscando flanquear la defensa, pero cada ventana, cada puerta, se había convertido en un bastión. Desde su puesto elevado, Ana disparó su rifle de aire con una precisión escalofriante, apuntando a los ojos y las gargantas de los hombres, que se movían con menos cautela. Aunque no eran proyectiles letales, el dolor repentino y la sorpresa eran efectivos para desorientar, para detener momentáneamente el avance, para sembrar la duda entre los atacantes. Su puntería, pulida por años de caza de conejos, ahora se utilizaba para defender a su familia. Mientras tanto, Miguel, moviéndose como un espíritu entre las sombras de los arbustos, activaba una de las trampas más cercanas a la casa. Un sicario, que intentaba rodear la vivienda por el flanco izquierdo, pisó descuidadamente la trampa. Un crujido, un grito de dolor, y el hombre desapareció en un agujero camuflado, su caída amortiguada por el fondo de estacas afiladas. El pánico comenzó a extenderse entre los intrusos. No era el asalto fácil que esperaban. Esta casa era una fortaleza, y cada sombra parecía esconder una amenaza. La noche más sangrienta de 1992 acababa de comenzar, y la familia Guzmán, contra todo pronóstico, estaba plantando cara al infierno. El silencio de la noche se hizo más denso, apenas interrumpido por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. La casa de los Guzmán, antes un faro de vida en la oscuridad del campo, se había transformado en una fortaleza sombría. Cada ventana, un ojo vigilante. Cada sombra, un potencial enemigo. Los primeros destellos de luz de los vehículos se asomaron por el camino de tierra, aún lejanos, pero lo suficientemente visibles para encender una chispa de adrenalina pura en el corazón de cada miembro de la familia. No era el miedo paralizante de antes, sino una resolución fría y calculada. La hora había llegado. Mateo, con el rifle gastado de caza en sus manos curtidas, observaba desde una rendija estratégicamente abierta en el muro. Sus hijos, con los ojos fijos en diferentes puntos cardinales, se movían con una ligereza aprendida de años de trabajo en el campo, cada uno en su posición designada. El mayor, Ricardo, era una pared de músculos forjados por el sol, empuñando una escopeta de doble cañón, listo para proteger la entrada principal. El mediano, Jorge, más delgado pero de movimientos rápidos como una serpiente, tenía la misión de flanquear y usar las trampas ocultas. La hija, Elena, la más joven pero no menos decidida, se había apostado en una posición elevada. Su puntería legendaria, con la resortera y las piedras, aunque rudimentaria, podía aturdir o desorientar a cualquier atacante. La determinación palpitaba en el aire, un juramento silencioso de resistencia. Los sicarios, confiados en su número y armamento, avanzaron sin mucha cautela al principio. Sus linternas cortaban la oscuridad como sables de luz, revelando momentáneamente sus rostros endurecidos por la violencia. Eran 12, una docena de sombras amenazantes que se acercaban con la certeza de quien va a cosechar una victoria fácil. Su arrogancia era palpable incluso antes de que el primer disparo rompiera la quietud. Creían que una simple familia de campesinos no representaría ningún desafío. Qué equivocados estaban. El asalto inicial fue frontal, un intento brutal de romper la puerta principal con una patada poderosa. Pero al momento de impactar, la madera reforzada no cedió,
y una lluvia de pequeños proyectiles, no balas, sino las afiladas piedras de Elena lanzadas con una fuerza sorprendente, golpeó al sicario que lideraba el ataque. El hombre gritó, una piedra le había abierto la ceja, la sangre corrió por su rostro, cegándolo momentáneamente. La sorpresa se cernió sobre el grupo. Ricardo aprovechó ese instante de confusión. La escopeta tronó, no con perdigones, sino con sal gruesa, una carga diseñada para infligir un dolor agudo y ciego, no para matar, al menos no aún. 2 sicarios cayeron, retorciéndose y gritando de rabia y agonía, sus ojos ardiendo por el impacto de los cristales salinos. El plan de Mateo no era la masacre inmediata, sino desorganizar, desmoralizar, hacerles pagar un precio insoportable por cada paso. ¡A cubierto!, rugió uno de los sicarios, el que parecía ser el líder del grupo de avanzado. La batalla había estallado. Balas de fusil comenzaron a impactar contra los muros de adobe de la casa, levantando nubes de polvo y fragmentos de yeso. La familia Guzmán, sin embargo, no permaneció estática. Mateo había preparado un sistema de trincheras y posiciones defensivas dentro y alrededor de la casa, conectadas por túneles improvisados que solo ellos conocían. Jorge, el mediano, se deslizó por uno de estos pasadizos subterráneos, emergiendo sigilosamente detrás de un par de sicarios que disparaban a ciegas hacia la casa. Su arma era un machete que había pertenecido a su abuelo, afilado y pesado. No buscó el ataque directo, sino que se lanzó sobre uno de ellos, no para herir de muerte, sino para desarmarlo con un golpe certero en la muñeca. El arma cayó, y Jorge retrocedió tan rápido como apareció, desapareciendo en la oscuridad antes de que el sicario aturdido pudiera reaccionar. La confusión crecía. Un sicario, desesperado por romper la defensa, intentó flanquear la casa por el lado sur, un área que parecía menos protegida. Pero Mateo había previsto este movimiento. Un pozo camuflado, cubierto con ramas y hojas secas, esperaba. El hombre no vio la trampa hasta que fue demasiado tarde. Su pie pisó el vacío y cayó con un grito ahogado, su cuerpo estrellándose contra las estacas afiladas dispuestas en el fondo. Otro menos. El grito de dolor se ahogó rápidamente, silenciando para siempre. La refriega se volvió caótica. Los sicarios, acostumbrados a la intimidación y a la sumisión de sus víctimas, no estaban preparados para una resistencia tan feroz y calculada. Disparaban indiscriminadamente, sus balas solo perforando la oscuridad, mientras los Guzmán, conociendo cada rincón de su hogar, respondían con ataques precisos y desconcertantes. Elena, desde su posición elevada, no acertó todas sus piedras, pero cada impacto en un cuerpo, cada golpe en la cabeza, generaba un dolor punzante que desorientaba y minaba la moral. Sus proyectiles no mataban, pero convertían a los sicarios en blancos más fáciles para otras tácticas. Mateo, con una calma asombrosa para el infierno que se desataba a su alrededor, se movía entre sus hijos, ofreciendo palabras de aliento, dando indicaciones rápidas, ajustando la estrategia sobre la marcha. «Cuidado con la esquina, Ricardo. Jorge, por la derecha, ahora. Elena, al que lleva la radio». La coordinación era perfecta, una danza macabra de supervivencia familiar. 2 sicarios más cayeron heridos, uno con el tobillo roto por una trampa de cuerda que lo hizo caer violentamente, el otro con un machetazo profundo en el hombro, cortesía de Jorge. No eran bajas mortales en todos los casos, pero sí incapacitantes. El número de sicarios activos se reducía y el pánico empezaba a gestarse en sus mentes. 12 hombres contra una familia, y estaban perdiendo. La vergüenza y el terror comenzaron a mezclarse. Los sicarios, al ver que perdían hombres y no lograban avanzar, empezaron a desesperarse. Su disciplina se desmoronaba. Lo que había comenzado como un ataque ordenado se convirtió en una serie de acciones individuales y descoordinadas. Uno intentó lanzar una granada, pero el destello de la mecha encendida atrajo la atención de Elena, quien lanzó una piedra con tal fuerza que impactó en la mano del sicario, haciéndolo soltar el explosivo en un charco de lodo. La explosión, amortiguada, solo añadió más barro y confusión.
Mateo aprovechó esta desesperación. «Ahora, hijos, por el flanco sur, el granero», dio la orden, su voz sin un atisbo de duda. Era hora de ejecutar la parte más arriesgada de su plan, una maniobra que podría cambiar el rumbo de la batalla de forma decisiva. La batalla estaba lejos de terminar, pero la balanza comenzaba a inclinarse, gota a gota, a favor de la familia Guzmán. El aire denso de aquella noche no era solo el calor húmedo del campo, sino la ominosa presencia de la inminente violencia. Los Guzmán, apostados en sus posiciones, sintieron el primer temblor de la tierra, no por un sismo, sino por el acercamiento sigiloso de los vehículos del cártel. 12 sombras, armadas hasta los dientes, se deslizaron entre el monte como depredadores, confiadas en su número y en la reputación del terror que les precedía. El chacal había enviado a sus mejores hombres, con la orden explícita de aniquilar sin piedad, de borrar del mapa a esa familia insolente que se atrevió a desafiar su poder. Pero lo que no sabían, lo que su arrogancia les impedía ver, era que se adentraban en el corazón de un laberinto diseñado por el ingenio de la desesperación, una trampa mortal tejida con el conocimiento ancestral de la tierra. El primer grupo de sicarios, liderado por un hombre corpulento y tatuado conocido como el Toro, avanzó directamente hacia la fachada principal de la casa. Su estrategia era simple: fuerza bruta, intimidación y la creencia de que un par de disparos al aire bastarían para que cualquier campesino temblara y se rindiera. Pero el silencio que los recibió fue antinatural, inquietante. No hubo gritos ni súplicas, solo el canto monótono de los grillos y el susurro del viento entre los nopaleras. De repente oas del suelo bajo los pies de El Toro se dio con un crujido espantoso. Una de las trampas más grandes de Mateo, un pozo camuflado con ramas y tierra suelta, se abrió bajo él. Su grito de sorpresa y dolor se ahogó cuando cayó en la oscuridad, terminando empalado por estacas de mezquite afiladas. El sonido de su cuerpo golpeando el fondo del pozo resonó en la noche. El pánico momentáneo entre los sicarios fue la señal. Desde la oscuridad, flechas rústicas, impregnadas de savia irritante, silbaron y se clavaron en la carne de 2 de sus compañeros, que cayeron al suelo retorciéndose de dolor y ceguera temporal. La hija de Mateo, con una puntería que haría envidiar al mejor cazador, había lanzado los proyectiles desde una posición elevada, oculta entre el follaje. Este no era un enfrentamiento convencional. No había disparos de advertencia, solo la fría y calculada ejecución de una defensa desesperada. Los sicarios, confundidos y heridos, comenzaron a disparar a ciegas, rociando el aire con balas que no encontraban blanco, revelando sus posiciones. Mateo, con una calma asombrosa, dirigía a su familia con gestos y susurros. El segundo grupo de sicarios, al escuchar el caos, intentó flanquear la casa por el lado oeste, donde el terreno era más irregular y boscoso, pero allí les esperaba el hijo mediano de Mateo, ágil e ingenioso, quien había tendido una serie de trampas de alambre a la altura de la rodilla. Uno tras otro, los sicarios tropezaron, cayendo al suelo con golpes secos. El ruido de sus caídas fue respondido con una lluvia de piedras lanzadas con honda, que impactaron en sus cabezas y extremidades, desorientándolos aún más. La oscuridad era el aliado más formidable de los Guzmán, convirtiendo cada sombra, cada montículo de tierra, en un potencial agresor. La lucha se convirtió en un ballet macabro de emboscadas y contraataques. Un sicario, el más joven, intentó huir, presa del terror, y quedó atrapado en una red oculta entre 2 árboles, colgando como un títere en el aire antes de ser derribado de un golpe certero. La familia Guzmán no era un ejército entrenado, pero su coordinación era impecable, su conocimiento del terreno, absoluto, y su motivación, inquebrantable. No luchaban por un cártel o por dinero, luchaban por sus vidas, por su tierra, por la memoria de sus ancestros. Poco a poco, la percepción de la invencibilidad del cártel se desvanecía. Los sicarios, acostumbrados a la victoria fácil contra víctimas indefensas,
comenzaron a desesperarse. Sus gritos de órdenes se volvieron más erráticos, teñidos de frustración y miedo. Uno a uno cayeron, algunos en los pozos, otros heridos por las flechas o las piedras, y un par más que intentaron asaltar la casa frontalmente fueron recibidos con la fuerza de un tridente de labranza manejado por el hijo mayor de Mateo, cuya fuerza se había multiplicado por la adrenalina y la furia. La mayor concentración de bajas se produjo cuando Mateo, con una astucia diabólica, hizo que sus hijos hicieran ruido y dispararan algunas balas al aire en un punto específico del terreno, atrayendo a los sicarios restantes hacia un pasillo estrecho flanqueado por densos arbustos. Era una trampa clásica de emboscada. Cuando entraron en el angosto sendero, el mayor de los hijos de Mateo, oculto en una zanja, cortó una cuerda gruesa que sostenía una pesada viga de madera diseñada para simular un derrumbe natural. La viga cayó con una fuerza brutal, aplastando a 3 sicarios al instante, bloqueando su escape y dejando a los demás atrapados. Los que quedaron pudieron sentir el gélido aliento de la muerte. La metralla de rocas y tierra que levantó el impacto aturdió a los sobrevivientes, dejándolos vulnerables a los ataques certeros y silenciosos. Los pocos sicarios que quedaban, al ver la masacre de sus compañeros y la implacable determinación de la familia, no pudieron soportar más. El terror se apoderó de ellos. El sonido ahogado de sus compañeros agonizando en la oscuridad, los gritos de dolor que apenas se escuchaban en el silencio opresivo del campo, fueron suficientes. Decidieron huir, pero incluso en su desesperada retirada, los Guzmán no cesaron. Conocían cada sendero, cada escondite. Aquellos que intentaron escapar a través del monte fueron presas fáciles de las últimas trampas que Mateo y sus hijos habían preparado, cayendo en emboscadas finales o siendo alcanzados por proyectiles que venían de direcciones inesperadas. Cuando el último grito se desvaneció en el eco de la noche, un silencio sepulcral descendió sobre la finca. La luna, ahora en lo alto, arrojaba una luz fantasmagórica sobre la escena, revelando el costo de la batalla. La familia Guzmán, exhausta, herida y cubierta de sudor y tierra, salió lentamente de sus escondites. Sus rostros estaban marcados por el horror, pero también por una victoria amarga. Mateo, con la respiración entrecortada, recorrió el perímetro. Contó los cuerpos inertes, los que habían caído en sus trampas, los que yacían silenciados entre los arbustos. 12. Los 12 sicarios del CDS habían sido aniquilados. La noche más sangrienta de 1992 había terminado, pero para ellos apenas comenzaba una nueva y más dolorosa etapa. El amanecer llegó, no como un mensajero de paz, sino como un testigo mudo de la masacre. Los primeros rayos del sol se filtraron perezosamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que contrastaban brutalmente con la oscuridad que aún se aferraba al suelo. A medida que la luz crecía, revelaba la devastación. El patio que antes resonaba con las risas de los niños y el ladrido juguetón de los perros, ahora era un campo de batalla. La tierra estaba revuelta, las pequeñas cercas derribadas, y el aire, antes impregnado con el aroma a campo y a tierra mojada, ahora portaba el hedor metálico y nauseabundo de la sangre. Los cuerpos de los 12 sicarios yacían dispersos, algunos en posiciones grotescas, otros casi invisibles entre la maleza. Sus armas, que habían prometido muerte y destrucción, estaban ahora silenciosas, esparcidas como juguetes rotos. La fuerza de Mateo y sus hijos se había manifestado en cada rincón de la propiedad. Se podían ver las trampas recién usadas, los agujeros en el suelo, los rastros de una lucha desesperada donde la astucia había superado la brutalidad. La quietud era abrumadora, solo rota por el suave gemido de un pájaro o el crujido de las hojas secas bajo el leve viento matutino. La familia Guzmán, con los rostros pálidos y los ojos inyectados en sangre, se movía entre la escena con una pesadez que no era solo física. Cada paso era una carga, cada mirada a un cuerpo, un golpe al alma. Habían defendido su hogar, su dignidad, pero la victoria era una copa amarga.
El hijo mayor, con el tridente aún en la mano, se tambaleó y se apoyó contra un árbol. Sus hombros temblaban. La hija, que había demostrado una puntería letal, se sentó en el suelo, abrazándose a sí misma, susurrando oraciones incoherentes. Mateo, el pilar de la familia, recorría el perímetro, su rostro pétreo, pero sus ojos reflejaban un cansancio ancestral, la sombra de una decisión que sabía que debía tomar. La visión de la muerte, por justificada que fuera, había dejado una huella indeleble. Sabían que este no era el final, era el principio de otra huida, de un exilio autoimpuesto. El cártel, herido en su orgullo y en su fuerza, no olvidaría la afrenta. La venganza sería implacable, y la familia Guzmán no podía quedarse para enfrentarla. No podían arriesgarse a que sus hijos, o los hijos de sus hijos, pagaran por la noche que acababan de sobrevivir. Con el sol subiendo más alto, dorando las copas de los árboles, Mateo reunió a su familia. Su voz era grave, apenas un susurro, pero firme. «No podemos quedarnos», dijo, la frase resonando en el aire inmóvil. «Ellos vendrán por nosotros. No nos perdonarán esto». No había objeción, solo cabezas que se movían lentamente en asentimiento. El entendimiento era mutuo, el dolor, compartido. Habían ganado una batalla, pero habían perdido su hogar. Esa tierra que les había visto nacer y crecer, que había absorbido el sudor de generaciones, ahora estaba empapada con la sangre de otros, una marca imborrable que los obligaba a partir. La decisión de postcombate fue rápida y brutalmente pragmática. No había tiempo para lamentos o despedidas prolongadas. Debían moverse antes de que alguien más descubriera la escena. Los vecinos, los pocos que había en kilómetros a la redonda, no eran de inmiscuirse en los asuntos ajenos, pero la magnitud de lo sucedido no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Eligieron lo esencial, unas cuantas monedas escondidas, ropa de repuesto, algunas herramientas pequeñas y, sobre todo, semillas. Las semillas representaban la promesa de una nueva vida, una esperanza de que, donde quiera que fueran, la tierra seguiría dando fruto. La huida fue dolorosa. Cada paso lejos de su hogar era una puñalada. Dejaron atrás años de recuerdos, de sudor, de risas y lágrimas. La pequeña casa de adobe, testigo de su resistencia, quedó vacía, esperando la inevitable profanación. Los animales, que habían sido parte de su vida, fueron liberados, con la esperanza de que encontraran su propio camino. El perro fiel de la familia, Pancho, lo siguió por un trecho, sus ojos suplicando que no lo dejaran, hasta que Mateo, con el corazón roto, tuvo que ordenarle que regresara, sabiendo que su supervivencia dependía de que se alejara de ellos. Caminaron en silencio, bajo el sol implacable, con la mirada fija en el horizonte, hacia lo desconocido. El peso de lo vivido era más agotador que la propia marcha. Llevaban consigo no solo el miedo a la persecución, sino también el trauma de la noche anterior. Las imágenes de la batalla, los rostros de los sicarios, el sonido de los golpes y los disparos, y la cruda realidad de la muerte que habían infligido, se grabarían a fuego en sus almas. Eran campesinos, hombres y mujeres de paz, forzados a convertirse en guerreros, y esa transformación los había marcado para siempre. La historia de la familia Guzmán se convirtió en una leyenda susurrada en los pueblos cercanos, una narrativa velada de valentía y desesperación. La gente hablaba de una noche en que los del norte se encontraron con su horma, de una familia que contra todo pronóstico se había levantado y había vencido. Pero nadie sabía su destino real, ni los detalles sangrientos de lo ocurrido. El silencio era su mejor aliado, y la oscuridad de la noche, su cómplice. El acto de resistencia de los Guzmán se transformó en un símbolo, una llama tenue de esperanza para algunos, y una advertencia sombría para otros. Incluso, en los rincones más olvidados de México, la dignidad humana podía resurgir, aunque el precio a pagar fuera el exilio y el olvido. Se perdieron en el vasto y complejo tejido de México, buscando un rincón donde las sombras del pasado no pudieran alcanzarlos, un lugar donde reconstruir una vida que había sido violentamente reconfigurada por una noche de sangre y fuego.
cuando el sol finalmente se atrevió a asomar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, la familia Guzmán se encontró de pie entre los restos de la batalla. El aire estaba pesado con el olor a pólvora, sangre y tierra removida. La victoria, aunque rotunda, sabía a ceniza en la boca. Su hogar, la tierra que habían defendido con sus vidas, estaba ahora marcado por la violencia, por la muerte que habían infligido en defensa propia. Sabían, con una certeza aplastante, que no podían quedarse. La venganza del CDS, una vez que se enteraran de la aniquilación de sus hombres, sería implacable, brutal y definitiva. No habría lugar para la misericordia. Empacaron lo esencial, lo poco que podían llevar consigo sin llamar la atención. Fotografías descoloridas, algunas pertenencias de valor sentimental, semillas de sus cosechas para plantar en otra tierra. El ganado, los pocos animales que habían sobrevivido al asedio, tuvieron que ser dejados atrás, una renuncia dolorosa a la vida que habían conocido. Cada paso lejos de su casa era una puñalada en el corazón de Mateo, de sus hijos, de su esposa, que lloraba en silencio, las lágrimas secas en sus mejillas, mezcladas con el polvo. Dejaban no solo una casa, sino una herencia, una identidad. Se convirtieron en sombras, en fantasmas de lo que una vez fueron, despojados de todo salvo de sus vidas y de la dignidad que habían defendido con ferocidad animal. Viajaron durante días, noches enteras bajo el manto estrellado, evitando caminos principales y pueblos. El miedo era su constante compañero, una sombra pegada a sus talones. Finalmente llegaron a un pequeño pueblo escondido entre las montañas, lo suficientemente apartado para pasar desapercibidos, pero con la suficiente vida para permitirles empezar de nuevo. Adoptaron nuevos nombres, inventaron historias de un pasado lejano y sin dramas. Mateo, ahora don José, encontró trabajo como jornalero. Sus manos, antes hábiles con las herramientas agrícolas de su propia tierra, ahora trabajaban la tierra de otros. Sus hijos, con la misma determinación, se adaptaron, aprendiendo nuevos oficios, construyendo una nueva fachada para sus vidas. Las cicatrices, sin embargo, no eran solo físicas. Las noches estaban pobladas por los ecos de los gritos, los disparos, el sonido de los cuerpos cayendo. Las pesadillas eran frecuentes, vívidas, recreando la brutalidad de aquella noche una y otra vez. El hijo mayor, antes un hombre jovial, se volvió taciturno, con una mirada distante que parecía sopesar cada palabra, cada acción. La hija, con su puntería letal, se negaba a tocar cualquier arma. Las manos que habían empuñado el arco ahora temblaban ante la menor mención de violencia. La familia Guzmán, ahora la familia Ramírez, llevaba consigo el peso invisible de su supervivencia, el trauma de haber cruzado una línea que nadie debería cruzar. Mientras tanto, la noticia de la masacre de los 12 sicarios llegó a oídos del Chacal. La humillación fue insoportable. Su reputación, su autoridad, todo se vio comprometido por la resistencia de una simple familia de campesinos. La furia del Chacal no conoció límites, pero la misteriosa desaparición de los cuerpos y la falta de testigos que pudieran identificar a los perpetradores lo dejaron en un callejón sin salida. La historia se convirtió en un rumor, una advertencia susurrada entre los sicarios. Nunca subestimes a la gente de la tierra. Algunos decían que fue un ajuste de cuentas entre cárteles, otros que fuerzas sobrenaturales protegían a aquella familia. El Chacal, incapaz de encontrar a los responsables, descargó su ira en otros pueblos, intensificando su brutalidad en un intento desesperado por reafirmar su poder. Pero la mancha de aquella derrota nunca se borró de su nombre. La historia de la familia Guzmán, de su noche más sangrienta, se diluyó en el tiempo, transformándose en una leyenda local, un cuento susurrado que advertía sobre los peligros de desafiar a la gente que no tiene nada que perder salvo su dignidad. En el nuevo pueblo muy pocos conocían su verdadera historia. Vivían una vida tranquila, modesta, siempre cautelosos, siempre alertas. Habían encontrado una especie de paz,
Una paz ganada a un costo impensable. La casa abandonada en su antigua finca se convirtió en un monumento silencioso a la resistencia. Las paredes agujereadas por las balas, los restos de las trampas ocultas en la maleza, el eco de lo que había sucedido allí, se convirtió en parte del paisaje. La familia Guzmán había perdido su hogar, su historia pública, su paz interior, pero habían conservado sus vidas y, lo más importante, su dignidad. En un mundo donde la justicia a menudo era una palabra vacía, ellos la habían forjado con sus propias manos, con el sudor de su frente y el acero de su determinación. Su historia es un testimonio de la inquebrantable resistencia del espíritu humano, de la paradoja de cómo la violencia más brutal puede a veces ser el único camino hacia una forma de paz. Es una reflexión sobre el costo de la supervivencia, sobre cómo, incluso en la victoria, hay pérdidas irrecuperables. La familia Guzmán nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en la unidad, en el amor por la tierra y en la voluntad de defender lo que es justo, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Es una historia que resuena, una que nos obliga a preguntarnos: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger aquello que amamos? Si esta historia ha resonado contigo, recuerda darle un like, suscribirte para más relatos como este y compartirlo con alguien a quien le pueda inspirar la increíble resiliencia de la familia Guzmán. ¿Qué otras historias de resistencia crees que merecen ser contadas? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Hasta la próxima, y recuerda, la historia es más que fechas y nombres, es el eco de vidas extraordinarias.